de Haftará. ¿Qué significa? A ver, que aquí le preguntamos a la hermana Belita, ¿qué significa Haftará al español? Conclusión, muy bien. Conclusión, salida, separación. Hay varias palabras, pero nosotros pues le llamamos conclusión porque realmente es el propósito que tiene, el concluir con el estudio que hemos venido haciendo durante toda la semana de la Parashá. Entonces, pues a través de esta lectura que se encuentra en los profetas, podemos pues profundizar un poco más en los temas que estuvimos estudiando. Y bueno, como cada semana vamos a hacer un breve repaso listando los temas que aparecieron en nuestra parashá llamada como, hermanos, Vayera o Vayera, porque Vayera es otra, pero todavía no llegamos ahí. Es Vayera. Muy bien. Y bueno, ya llevamos 4 porciones, 4 parashot estudiadas. La primera, ¿cuál es, hermanos? Bereshit. La segunda, Noah. La tercera, Lech Lechá. Y la cuarta, Vayera. Entonces, con que nos sepamos esas 4, yo sé que les dije que tenían que aprenderse las 12 y es el propósito, pero yo creo que con que nos aprendamos una por semana, pues ya es ganancia. Entonces, ahorita ya todos nos sabemos por lo menos esas 4, ¿verdad que sí? Sí, bueno, por lo menos 4 ya no las sabemos, ya no se nos van a olvidar. Y así ustedes quieren también aprenderse el significado del español, pues más que bien. Tenemos toda una semana para aprendernos cómo es en hebreo y cómo es en español. Creo que es pues tiempo suficiente, entonces vamos a continuar con ese propósito en nuestras mentes de seguir aprendiendo el nombre de estas porciones que ya hemos tenido la oportunidad de estudiar por varios años. Muy bien, hermanos, entonces los temas que aparecen en la porción Vayera, ¿qué diríamos? ¿Cuáles son? A ver, ¿qué vimos ahí? Empieza con el mensaje que trae Abraham. Ok. Su hijo Isaac. La promesa de un hijo para Abraham y Sara sería un tema que apareció en esta porción. ¿Qué más? Ok, la destrucción de Sodoma y Gomorra y la intervención, podríamos decir, también de Abraham antes, previamente, para que no se destruyera. Finalmente sí es destruido. Entonces aparecen estos otros 2 temas. Ya dijimos la promesa de un hijo, la intercesión de Abraham por Sodoma, la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué otro tema? El sacrificio de Isaac. Ok. Sí, el nacimiento de Isaac, el pacto de Abraham y de Abimelech. Y también vimos finalmente esto que mencionan de la prueba que tuvo que pasar y aprobado el patriarca Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. Y bueno, de todo esto hemos estudiado. Ahora vamos a ir a la porción seleccionada de los profetas. Esta vez pues ya no es con el profeta Isaac, ahora la encontramos en Reyes. Y recuerden también que por eso en la introducción de esta clase vimos los libros que conforman la sección llamada profetas, porque probablemente en nuestra mentalidad como que los reyes pues podemos verlo quizá como un libro histórico o distinto porque pensamos que no tiene el nombre de un profeta, pero Reyes es parte de la sección de los profetas. Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Sí, si pusieron atención, algunos lo ponen hasta el 23, pero en esta ocasión sí me gustaría considerar hasta el 37 para poder ver el relato completo. Segunda de Reyes, capítulo 4.
del 1 al 37. Y aquí vamos a encontrar dos historias maravillosas. Entonces vamos a esperar a que todos tengan lista la lectura. ¿Listos, hermanos? Bueno, no vamos a leer a cada uno porque luego como que nos perdemos un poquito. Más bien le voy a pedir a alguien que me ayude a leer la primera historia, el primer relato que encontramos en los versos del 1 al 8. Bueno, más bien al 7, perdón. Del 1 al 7. Y nuestra hermana Rosy nos va a ayudar. Bien fuerte y bien claro, nos va a ayudar a leer los versos del 1 al 7. Los demás seguimos con nuestras vistas y nos ayuda, hermana, por favor. Una cierta mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu esclavo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu esclavo era temeroso de Yahweh. Ahora, un acreedor ha venido a tomar a mis dos hijos como esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu esclava no tiene en su casa sino una vasija de aceite. Y le dijo: vete a pedir vasijas a todos tus vecinos, vasijas vacías, pide prestadas, no pocas. Luego entrarás y cerrarás la puerta tras de ti y tras de tus hijos. Y echarás en todas esas vasijas que irás poniendo aparte las que estén llenas. Y la mujer se alejó de él. Después cerró la puerta tras sí y tras sus hijos. Y ellos se acercaban y ella vertía. Y cuando las vasijas estaban llenas, dijo a un hijo suyo: acércame otra vasija. Y él le respondió: no hay ni una vasija más. Entonces cesó el aceite. Y ella fue y se lo dio al varón de Elohim. Y él respondió: ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y vive tú y tus hijos de lo que son. Muy bien. Ahí está el primer relato donde aparece el profeta llamado, ¿cómo, hermanos? ¿Pusieron atención? Eliseo. Elisha, ajá, en hebreo, que era un discípulo de ¿qué profeta, hermanos? De Elías. Muy bien. Y la historia comienza hablando de pues una mujer cuyo esposo había fallecido. Su esposo tenía también un trabajo. ¿Cuál era este trabajo, hermanos? Profeta. Su esposo también era un profeta. Y esta mujer pues tiene un problema. ¿Y cuál es ese problema? Parece que el marido murió teniendo deudas y los acreedores, o sea, los que querían cobrar la deuda, pues se la querían cobrar como, hermanos, con sus hijos. Imagínense que nosotros debiéramos hoy en día y quisieran cobrarnos con nuestros familiares. Ya no existe eso, ya aquí nada más pues te mandan al buró de crédito, ¿no? Y luego ya tus bienes, pero no llega hasta personas. Bueno, en aquellos días sí, si no tenías, ustedes saben que una mujer que quedaba viuda, pues prácticamente era señal que estaba sin ningún sustento. Entonces, pues no tenía con qué pagar y entonces los acreedores eran duros y querían a sus hijos. Entonces, imagínense, ya había perdido a su esposo y ahora perder a sus hijos. Qué tragedia, ¿no? Ante este panorama vemos ahora sí que cómo se sentiría la mujer en esa situación, pues que ya veía todo perdido. Y entonces el profeta Eliseo le dice: ¿qué puedo hacer por ti? Y ella le respondió que no tenía nada, excepto que, hermanos, aceite, un frasquito de aceite. Y entonces aparece ahí pues una estrategia que Eliseo le plantea, donde le dice que consiga vasijas prestadas y esas vasijas iban a tener el propósito de ser llenadas de aceite. ¿Para qué, hermanos? Para que las pudiera vender, acercarse. Ok, pero ¿cuál iba a ser el método? Llenarlas. ¿Y luego qué iban a hacer con ese aceite? Venderlo, y con ese dinero ya iba a poder pagar la deuda. ¿Ok? Ese fue el método. Entonces
Esta Haftará no tiene una mención directa. Por ejemplo, recuerdan la de Bereshit, hablaba de la creación, o sea, era un tema prácticamente el mismo, una mención directa. Y en Noah y Lech Lechá, en las Haftarot, también aparecían los nombres de Noah y de Abraham. En esta no, este es un relato totalmente distinto, con otros personajes, pero que también vamos a encontrar, o eso vamos a tratar de hacer en esta clase, pues cuál es la relación entre todos estos temas que acabamos de mencionar y esta historia que acabamos de leer. Bueno, vamos entonces al relato número 2. Ahorita lo vamos a analizar un poquito mejor, este relato, y es el de Eliseo y la Tsunamita. Y le vamos a pedir al pastor que nos ayude a leerlo, por favor, versos del 8 al 37. Y todos bien atentos porque es una historia muy impresionante. Un día Elisha visitó Sunem y una mujer acomodada que vivía allí lo presionó para que se quedara y comiera pan. Después de esto, cuando él pasaba por allí, paraba para comer allí. Ella dijo a su esposo: puedo ver que que siempre para en nuestra casa, es un hombre kadosh de Adonai. Por favor, vamos a edificarle una pequeña habitación en la azotea. Pondremos allí una cama y una mesa para él, y una banca y un candelero. Entonces, cuando él venga a visitarnos, puede quedarse ahí. Un día, Elisha vino a visitar y fue a la habitación superior para recostarse. Él le dijo a Gehazi, su sirviente: llama a esta tsunamita. Él la llamó y cuando ella vino, le dijo a él: dile esto, tú has tenido tanta hospitalidad, ¿qué puedo hacer para demostrar cuánto lo aprecio? ¿Quieres que le diga algo al rey por ti o al comandante del ejército? Ella respondió: yo estoy feliz viviendo como vivo entre mi propio pueblo. Él le dijo a Giesi: ¿qué? ¿Entonces será hecho por ella? Giesi le respondió: hay una cosa, ella no tiene hijo y su esposo es viejo. Elisha dijo: llámala. Después que él la llamó, ella se paró en el umbral de la puerta. Él dijo: el año que viene, cuando llegue la temporada, tú estarás viva y abrazarás un hijo. Ella respondió: no, mi señor, hombre de Adonai, no mientas a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, cuando la temporada llegó, así como le había dicho Elisha. Cuando el niño creció, salió un día para estar con su padre, que estaba con los segadores. De repente, él gritó a su padre: mi cabeza duele. Él dijo a su sirviente: llévalo a su madre. Cuando lo había tomado y traído a su madre, él estuvo sentado en su regazo hasta el mediodía y entonces murió. Ella subió y lo acostó en la cama del hombre de Adonai, cerró la puerta y salió. Ella llamó a su esposo y dijo: por favor, mándame uno de los sirvientes con un asno. Tengo que ir al hombre de Adonai, tan deprisa como pueda. Regresaré enseguida. Él preguntó: ¿por qué vas a él hoy? No es Rosh Hodesh y no es Shabbat. Ella dijo: está bien. Entonces ella ensilló el asno y ordenó a su sirviente: cabalga lo más rápido que puedas. No te detengas por mí sin que yo te lo diga. Ella salió y llegó al monte de Adonai, en el monte Carmel. Cuando el hombre de Adonai la vio a la distancia, le dijo a Giesi, su sirviente: mira, allá viene la tsunamita. Corre a encontrarte con ella y pregúntale: ¿está todo bien contigo? ¿Con tu esposo? ¿Con el niño? Ella respondió: todo está bien. Pero cuando llegó al hombre de Adonai en la colina, agarró sus pies. Giesi vino a empujarla fuera, pero el hombre de Adonai dijo: déjala estar, su alma está en gran aflicción, pero Adonai me ha ocultado lo que es. Él no me lo ha dicho. Entonces ella dijo: ¿pedí yo a mi señor un hijo? ¿No te dije que no me engañaras? Entonces Elisha le dijo a Giesi: ciñe tus lomos, toma mi cetro en tu mano y sal de camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no respondas. Y pon mi cetro sobre el rostro del niño. La madre del niño dijo: como Adonai vive y como tu alma vive, no te dejaré. Él se levantó y la siguió.
Giesí había ido delante de ellos y puso el cetro sobre el rostro del niño, pero no hubo sonido ni signos de vida. Así que se devolvió a Elisha y se lo dijo. El niño no se despertó. Cuando Elisha llegó a la casa, allí estaba el niño muerto y acostado en la cama. Él entró, cerró la puerta tras ambos y oró a Adonai. Entonces se puso sobre la cama y se acostó encima del niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él y sus manos en las manos de él. Mientras él se extendía sobre el niño, su carne comenzó a entrar en calor. Entonces descendió, caminó alrededor de la casa por un rato, subió de nuevo y se extendió sobre el niño 7 veces, y el niño abrió sus ojos. Elisha llamó a Giesí y le dijo: llama a la tsunamita. Así que él la llamó, y cuando ella vino a él, le dijo: levanta a tu hijo. Ella entró, cayó a sus pies e hizo reverencia, inclinándose a tierra, y tomó a su hijo y salió. Ahí está el otro relato, la otra historia de Eliseo y la tsunamita. No aparece el nombre de la mujer, se le conoce como tsunamita. Y bueno, les voy a hacer unas preguntas para ver si entendimos todos la historia. Entonces, esto nos habla del profeta Eliseo, una vez más, y de una mujer que en este caso no era una mujer viuda ni desamparada, estaba casada, y de hecho se dice que la posición económica de la mujer era que tenía dinero, no una mujer rica, está ahí la mención. Y ella tuvo una idea. ¿Cuál fue esa idea, hermanos? Construirle un cuartito a Eliseo, porque ella verdaderamente creía que era un siervo de Dios. Entonces ella le dice a su esposo: oye, pues ¿cómo ves? Vamos a hacerle un cuartito. Y en ese cuartito le pusieron, ¿qué, hermanos? Una cama, una mesa, una silla y una menorá, que es lo que aparece en hebreo. Bueno, en algunos aparece una lámpara, un candelabro, pero realmente le pusieron una menorá. Y pues Eliseo vemos que sí lo utilizaba, y que uno de esos días pues se le dijo como si quería que hiciera algo por ella, y como ella era extranjera, a lo mejor dijo que tú puedas vivir en otro lugar, qué es lo que quieres, y pidió ella algo, hermanos. ¿Presentó alguna petición? Ninguna. Pero el siervo de Eliseo fue quien le dijo: creo que hay algo que podemos hacer por ella. Y bueno, resulta que ¿cuál era la problemática que ella tenía? No tenía hijos. Al parecer no podía tener hijos. Ajá. Entonces el profeta Eliseo le da una promesa, la promesa de tener un hijo. Y ella, ¿cómo tomó la noticia? Como que no le pareció porque dijo que si ella se lo había pedido el día. Sí, que no le engañara. Lo tomó con incredulidad al principio, escéptica, pero finalmente la mujer concibe, tiene a un hijo, el niño crece, y un día, ¿qué le pasó al niño? Pues se enfermó y murió. Y entonces, ¿qué hizo la mujer, hermanos? Se acordó de Eliseo. Se acordó y lo fue y lo buscó. ¿Y qué le dijo? Que ella no le da reclamo. Yo no pedí el niño, y cómo es posible que ahora tenga que pasar por este sufrimiento, que siendo mi hijo tan pequeño, pues vaya a morir. Entonces, por ahí a Eliseo le da... ¿Cómo arreglas ese problema? Eliseo le da por ahí un método, una estrategia que no funcionó. Entonces también parece que los profetas también podían equivocarse quizá, y resulta que Eliseo no sabía lo que había acontecido, porque dice que el Eterno no se lo mostró. Entonces ella fue y le dijo qué era lo que había sucedido. Ya llegaron, porque Eliseo se vino tras de ella, y pues finalmente el niño revive con un método que también pudiera parecernos extraño, pero finalmente el niño estornuda 7 veces y resucita. Y bueno, así termina esta historia. Entonces tenemos 2 relatos y queremos encontrar una relación con la parashá semanal, y así a simple vista, hermanos,
considerando los dos relatos, porque a lo mejor ya se están yendo como más por este que acabamos de ver, pero ¿cuál creen que podría ser un tema en común entre estas dos historias y la parasha? A ver, hermana Leida. Ok, la hospitalidad. Bueno, vemos la hospitalidad en este caso reflejada en lo que la mujer tsunamita hizo por el profeta, y en el caso de la mujer viuda, ¿dónde vemos la hospitalidad? En construir una habitación para... Esa fue la tsunamita, pero la viuda, un tema en común entre la parashá y los dos relatos. La hospitalidad, ¿sí? Que la primera fue con Eliseo, Ajá. ¿Sí? que le dijo, ¿verdad?, que su esposo había muerto y ella no tenía, pues, prácticamente con qué sobrevivir o pagar aquella deuda. Ok. Y la tsunamita también fue. Ok. También fueron en busca de ayuda. Bueno, pero ¿cuál sería la relación con la parashá? Lo que estuvimos viendo. Ok. Creo que se ve la palabra, pero porque la providencia del Eterno, porque el Eterno también se compareció de la primera mujer que había perdido a su esposo, y era viuda, y no tenía dinero, y todo lo que estaba padeciendo el Eterno le ayudó, le mostró. Entonces ahí también nos damos cuenta de que el Eterno está ampliamente todos con nosotros. Y en la segunda también el Eterno también está mostrando su amor. Ok. Y le permitió todavía darle vida a su hijo, porque ahí dice que ya cuando el profeta llegó, el pequeño ya estaba mal. Entonces, incluso cuando el profeta hizo primero, pues como un ritual o como lo que estaba haciendo con el pequeño, no reaccionó a la primera vez. Entonces, ahí dice que lo hizo como 7 veces, cuando ya respondió también, cuando yo vi más por ahí. Ok, bueno, que la bondad del Eterno, que pues la provisión, que respondió a sus necesidades. Ok, ¿alguien más? ¿Sí, hermana? Abraham, David y la tsunamita tenían un equilibrio en la vida de sus Ok. Oh. Ok, muy bien, interesante. ¿Alguien más? ¿Qué más vemos en común entre la parashá, la historia de la viuda y la historia de la tsunamita? Pues yo también veo como el creer la fe. Ok. Tanto en Sara, ¿verdad? Creer que sí le iba a dar su hijo, ¿verdad? Igual acá con ella también. O que actuaron también. Sara también cree, luego la de acá cuando mandó lo del aceite, luego también que actuar, ir a pedirle a las hijas y todo. Okay. Y yo, ¿verdad? Y pues la última señora también, la señorita que fue a buscar, porque actuó, pidió un asno y fue a buscarlo hasta que lo encontró. Muy bien. Bueno, todas son buenas respuestas y esto es así como que a simple vista después de leer los relatos. Ajá. Sí, es que bueno, entre la historia de Sara y la de la tsunamita, pues prácticamente sí hay muchas similitudes, pero también me gustaría, volviendo a la respuesta de la hermana, hablarles un poquito más acerca de la viuda, si nos centramos en algunos detalles, porque sí, la hospitalidad va a ser clave el día de hoy. Vamos a aprender un poquito más acerca de eso. Bueno, yo vi una conexión entre en la parashá dos mujeres, que es Sara y que es Agar. Una es, digamos, acomodada o rica y la otra es esclava. Igual acá hay dos mujeres, igual, una rica y una esclava, y ambas tuvieron a sus hijos, como dijeron, en peligro. Y en ambos casos el Eterno les preservó la vida a Ismael, cuando su mamá pues prácticamente lo deja y
dice, pues ya no lo quiero ver morir y se aleja, pero lo está dando por muerto. Por falta de sustento. Y el Eterno o sea, sí hay muchas similitudes. Sí, ok, muy interesante. Eso sí no lo había considerado. ¿Sí, hermano? Y me parece una prueba de fe para todos, tanto los dos como la. Claro, ahí la fe también va a ser clave el día de hoy en estos tres temas. Lo que son milagros, porque son formas milagrosas, hermanos. Lo que estamos viendo no es algo que estemos normalmente acostumbrados a ver, ¿no? Son milagros grandes, claros, del Todopoderoso que no podían venir de otro lado. Entonces tenemos en común milagros, obviamente fe, la importancia de creer, que el creer implica acción muchas veces, y ahorita vamos a hablar más acerca de eso, la hospitalidad también, y vamos entonces a la historia de la viuda a hacer algunos comentarios. Bueno, así a simple vista, pues decían ahorita que Abraham sabemos que y Sara, de ellos se habla acerca de la hospitalidad. Bueno, no sé si todos entendemos este tema, este término. ¿Quién nos puede decir qué es la hospitalidad o qué entiende por hospitalidad? Una persona que es como, ¿de qué se trata? ¿Que hay alguien generoso? ¿Qué más? Para recibir personas en su casa y hacerlos sentir bien atenderlos al Sí, en hebreo se podría traducir así literal al español como la virtud de recibir invitados, o sea, recibir invitados, de eso se trata la hospitalidad, de recibir personas en tu hogar, y obviamente ahí ya aplicas otras virtudes como la generosidad para pues obviamente proveerles alimento, bebida, y se cree que Abraham y que Sara, ellos acostumbraban a recibir personas. Se habla de que las tiendas de la puerta de Abraham estaban abiertas para todos los viajeros que pasaban, poderles ofrecer comida, agua, incluso hospedaje. Y si ustedes investigan acerca de este tema, me maravillé mucho en investigar el tema de la hospitalidad en la antigüedad, pues era algo, hay mucha información respecto a ello. Les voy a leer un fragmento de un libro que encontré, así brevemente. Dice, permítame tantito. Dice, en el mundo antiguo y especialmente en Israel, una de las obligaciones primordiales era la de ofrecer alojamiento al extranjero. Los profetas la tenían entre las virtudes principales. Dice, Job dice haberla practicado siempre en su vida, y era una acción tan noble que hasta Dios la practica, porque hay salmos, incluso en la ley, en Deuteronomio, en Levítico, se habla de que el Eterno, esta es una virtud misma, un atributo, mismo del Eterno, que está en la naturaleza del Eterno, el acoger a la viuda y al huérfano. Así como otros atributos, la justicia, el amor, la misericordia, pues esto también es un atributo que está en la naturaleza misma del Todopoderoso. Dice, su observancia era capaz de limpiar cualquier pecado, como se ve en la historia de la destrucción de Jericó, cuando Dios mató a todos sus habitantes, excepto a una prostituta. ¿Recuerdan el nombre? A Rahab. La protegió, a pesar de que la prostitución es un grave pecado en la Biblia, pero la protegió porque ella, pues, hospedó a dos siervos hebreos. Dice, la ley de la hospitalidad era sobre todo un principio de supervivencia en el Oriente Antiguo. Su objetivo era el de ofrecer al peregrino techo, comida y cama para protegerlos de los peligros del viaje. Y bueno, aquí habla más, pero el tema es tan importante porque cuando tú hospedabas a alguien en tu casa, estabas garantizando la vida de esa persona. Entonces ahí entendemos, ok, por eso era un mandamiento tan importante, porque ustedes saben, el pastor nos ha hablado, ¿no? De que la vida y de que los mandamientos, los que están por encima de otros, y pues los más altos son los que preservan la vida, ¿no? Y entonces, pues en este caso, la hospitalidad entra dentro de esos mandamientos, por eso era tan importante en aquellos días.
estabas garantizando la vida de una persona, que no le fuera a pasar nada. Y bueno, hay mucha información acerca de la hospitalidad en el mundo antiguo y de lo importante que era. Bueno, esto teniéndolo en mente. Y bueno, les digo que Abraham y Sara son vistos como los ejemplos máximos dentro del judaísmo, o uno de los más grandes ejemplos al hablar de la hospitalidad. Y en el caso de la viuda, no dice claramente que ella era una mujer hospitalaria, pero podemos deducir que la mujer realmente sí tenía méritos. ¿En qué? En que ella tuvo que conseguir, ¿qué, hermanos? Las vasijas prestadas con sus vecinos. Y pues yo no sé aquí cuántos se lleven bien con sus vecinos, y si estuvieran en esa situación, cuántas vasijas conseguirían. Pero es algo importante meditar en ello, y en que se cree que esta mujer también era una mujer virtuosa, que tenía muy buena relación con sus vecinos. Y ustedes saben que eso a veces no es algo tan sencillo, y que le quisieran prestar las vasijas también. O a veces uno es muy orgulloso que no te gusta pedir cosas aunque las necesite. Así es. Bueno, y a mí me llama mucho la atención que dice que ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo dejó de haber aceite? Cuando ya no había vasijas. Ajá, entonces, pues esto es algo importante, porque imagínense que la mujer nada más se llevara bien con la vecina de al lado, y pues nada más había 2 vasijas, pues nada más hubiera habido 2 vasijas de aceite, podríamos pensar, ¿no? Entonces ella consiguió muchas vasijas con las que pudo llenar y vender, y bueno, ya sabemos aquí la estrategia. Entonces esto es algo importante, y se cree que pues ella era una mujer también hospitalaria, que seguramente tenía muy buena relación, que también invitaba de comer a sus vecinos, una mujer virtuosa, y bueno, consiguió muchas vasijas. Entonces ella también entra en este tema de la hospitalidad, de la bondad. A veces podemos entender que la hospitalidad es solamente pues invitar a gente a tu casa, pero puede ser un concepto, si profundizamos, más amplio, de bondad, de ser amable, de ser generoso. Yo he visto ejemplos de personas que, no sé, de repente estás en una reunión en sus casas y de la nada dicen, ay, voy a agarrar un platito para llevarla a mi vecina, o así, ¿no? No la estás invitando, pero directamente en tu casa, pero estás compartiendo con otros. Hay ese deseo de compartir con las personas a tu alrededor, y eso es algo que el Eterno pues valora mucho, porque como les decía, es parte de su naturaleza. Y algo también importante dentro del milagro del aceite es la estrategia que Eliseo utilizó. ¿Qué podemos aprender, hermanos, también de ello? ¿Por qué Eliseo no simplemente pues apareció dinero mágicamente y le pagó a quienes le debían? ¿Qué podemos aprender de este método? Porque también pues pudo hacerlo, ¿no? Así como que, bueno, mira, ahí te va el dinero, ya no batalles, no nada, pero no, fue todo un plan. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de ello respecto al tema de ayudar a otros? Tenemos que enseñarlo de alguna manera, también a hacer su parte. Ok. No más a dárselos y ya. Bueno. ¿Qué cuesta? Sí, también es algo bueno enseñarles a otros. Y recuerdan, estaba recordando de lo que se habla en el judaísmo de los niveles de Tzedakah, que pues ahora sí que el nivel más sencillo es cuando pues tú le das así algo a alguien, y a lo mejor ahí Eliseo puede haber practicado un nivel más bajo al entregarle el dinero a la mujer, que tiene un poco más de más valor al hacerlo por alguien desconocido dentro de los niveles, pero pues ahí te va. Pero él practicó el nivel más alto al emplear esta estrategia, porque el nivel más alto es que tú ayudes a una persona a ser autosuficiente.
y creo que hay un dicho, ¿no? Que cuando veas a un niño que tiene hambre no le des el pescado, sino enséñalo a pescar. No me lo sé muy bien, pero la idea es la misma, ¿no? Que trates de ayudar a las personas de manera que esto vaya a ser una ayuda que permanezca por más tiempo y no algo que pues se van a acabar rápidamente. Entonces esto también veo que es un principio aquí importante. Sí es bueno ayudar, pero siempre hay que buscar hacerlo de la manera más sabia posible, porque pues esto va a tener un mayor impacto a largo plazo para la persona que queremos ayudar. Entonces esto también es importante y bueno, este fue el método que el Eterno puso en la mente del profeta emplear y así pues finalmente la viuda puede pagar la deuda. Entonces estos eran dos puntos importantes, hablar de la relación de que seguramente era una mujer virtuosa y de la importancia de saber ayudar sabiamente. Y bueno, continuando con el tema de la hospitalidad, pues también en el caso de la tsunamita vemos a una mujer que tuvo esa preocupación de brindarle al profeta un lugar donde él pudiera estar, y esto parece al inicio como un mérito que ella tuvo, porque ella no estaba buscando un milagro, sino que esto ocurre después de que ella tiene esa inquietud. O sea, podríamos decir que según vemos el relato, ella no estaba buscando un beneficio, lo hizo de manera desinteresada. Entonces, pues también aprendemos que cuando nosotros hacemos algo así, quizás sin estarnos dando cuenta, pues vamos a recibir una bendición, porque lo hicimos de manera desinteresada. Y también en el caso de Abraham, cuando vemos el relato, vemos que ellos Abraham y Sara pues estaban esperando ahí a los viajeros y ellos primero los invitan a pasar y les ofrecen prepararles comida, agua, todo lo que necesitaban, y entonces después viene la promesa de parte de los viajeros a Abraham. Pero primero aparece el mérito también en el caso de la parashá de lo que Abraham hizo por ellos, entonces, y después la promesa. Entonces esto también es una enseñanza que podemos aprender, que en todos estos casos, bueno, en el caso de Abraham y en el caso de la tsunamita hay un interés genuino por cumplir simplemente con el mandamiento de ayudar a otros, y entonces pues aparece también una promesa y un milagro para ellos, pues como una recompensa. Entonces no creamos que lo que no hacemos no tiene mérito o recompensa. El Eterno está al pendiente de cada una de estas acciones que nosotros llevamos a cabo. Y la hospitalidad es tan, les digo, era tan importante, un tema del que podemos aprender mucho, al punto que me gustaría preguntarles, para relacionarlo con otro tema que vimos en la parashá. Ahorita vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aprendimos en la semana acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y a ver, ¿quién de ustedes sabe cuál fue el pecado que cometió Sodoma y Gomorra? Porque ahí dice que la injusticia era muy grande, pero no nos dice específicamente qué pecado cometieron para merecer tal castigo. ¿Ustedes cuál creen, hermanos, que fue ese pecado? Creo que ¿Mande? Ok, bueno, ahí está. Así a primera instancia yo creo que la mayoría, ¿cuál piensan que fue? Inmoralidad sexual, ¿no? Siempre se habla de eso, que incluso después el término de sodomita viene de ahí y todo eso, ¿no? Inmoralidad sexual. Pero, pues no, me llevé la sorpresa que si investigan en fuentes cristianas, en fuentes de todo tipo, católicas, todos coinciden en que ese no fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Y pues bueno, sin querer adivinar, ¿qué les parece si vamos mejor a las escrituras? A Ezequiel. Ay, no, qué
Ezequiel 16, verso 49. Lo bueno que no moje a nadie. Ezequiel 16, 49. Ezequiel 16, 49 al 63 me parece, pero no lo vamos a leer todo. No hicieron nada para ayudar al pobre y al menester. El pastor ya lo tiene. ¿Nos ayuda a leer el 49, por favor? Sí, sí será el 49. Dice, los pecados de tu hermana Sodoma fueron soberbia y glotonería. Ella y sus hijas fueron ociosas y complacientes de sí mismas, así que no hicieron nada para ayudar al pobre y al menesteroso. Bien, sí está ahí. Bueno, Ezequiel 16, 49 nos revela cuáles fueron los pecados. Entonces ahí habla acerca de soberbia, porque se cree que Sodoma era un lugar donde decían, aquí no necesitamos a Dios, o sea, aquí nosotros somos autosuficientes, tenemos todo. Se habla que era un lugar muy próspero, hermanos, muy próspero, muy bien económicamente, y eso mismo pues los hacía ser arrogantes y soberbios, como vemos ahí. El mismo verso dice que allá había abundancia de pan y que ellos cayeron en la glotonería. Todos entendemos lo que es glotonería, no nada más pues comer por comer, y así abundantemente y teniendo así como en exageración, cuando había muchos otros que eran pobres, que eran viudas, que eran huérfanos, y dice que no se preocupaban por ellos. Entonces menciona que este fue el pecado que cometió Sodoma. Y bueno, ahí no aparece el tema de la homosexualidad ni nada de esto. Y bueno, ahí siguen los versos hablando de que pues por eso vino el juicio, y entonces podemos entender la gravedad de cuando somos insensibles ante las necesidades de nuestro prójimo. Mashiach dijo también que el segundo mandamiento más importante era amar al prójimo, y cuando nosotros pues somos insensibles y no nos importa si la otra persona tiene que comer, tiene que vestir, ni dónde dormir, pues no estamos mostrando el más mínimo amor por el prójimo y por sus necesidades más básicas. Tan importante es este tema que incluso Mashiach dice que cuando venga el juicio va a haber una separación, y esa separación consiste en que unas personas como algo que los va a salvar va a ser que fueron hospitalarios, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, me visitaste cuando estaba enfermo y acogiste a la viuda y al huérfano, y eso está ahí marcado como pues algo que te salva, un diferenciador entre los dos grupos, los que van a juicio y los que van a salir bien librados, precisamente por practicar la bondad, la generosidad, el amor al prójimo, la hospitalidad. Entonces, pues este es un tema muy importante que podemos aprender el día de hoy. Y bueno, sabemos que los tiempos, como dicen, han cambiado, y que difícilmente yo creo que alguien de aquí se atrevería a meter a una persona totalmente extraña a su casa, ¿verdad? O sea, pensar que pase una persona y sí, duérmete aquí, pues es complicado. Pero ¿qué se les ocurre en que podrían hacer algunas maneras prácticas en las que hoy en día podemos pues practicar la hospitalidad? Entendiendo que es un concepto más amplio, pues ¿qué deberíamos de hacer? Que si tienes, o por lo menos a mí me ha tocado muchas veces que llega gente, principalmente inmigrante, que trata de cruzar a los Estados Unidos, pero muchas veces se quedan aquí, y me ha tocado muchas veces que pasan por nuestra calle y
o nos piden unas monedas o siempre nos piden un taco o un vaso de agua. Y yo personalmente, yo soy muy, lo voy a decir, yo soy muy duro en ese sentido porque a mí me da miedo de que pues, no sé quién es, me genera desconfianza. Pero una cosa que yo aprendí mucho de mi abuela es que cuando es así, cuando alguien viene y pide, mi abuela siempre trata de dar ya sea unas monedas o si está la comida lista para nosotros, para la familia, le da uno o dos tacos, en el sentido literal de que pues, le da un manojo pequeño de tortillas y le da un poco de comer para que se lo lleve y pueda dar. Entonces en ese sentido sería, si alguien viene a pedir, pues se lo des de buena manera, como buena obra. Ya porque sí hay, y lastimosamente hay gente que utiliza esa imagen de persona que busca ayuda, pero es para también aprovecharse de la hospitalidad de la gente. Entonces, aunque nosotros es imposible saber si la persona necesita o no, es que para nosotros nos va a contar como justicia el dar a los que no tienen, pero se le tomará como pecado a quienes quieren aprovecharse o se hacen pasar por gente que realmente necesita de ayuda. Okay. Bueno, yo estoy investigando acerca de Sodoma y en la Mishnah, que es como una recopilación de tradición oral o de Torah oral, como ellos le llaman, dicen que la mentalidad de Sodoma era lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y dicen, una persona que dice lo mío es mío y lo tuyo es mío es un malvado, porque pues es un abusivo, y eso está mal. Pero dicen que es peor una persona que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, como en el caso de Sodoma, porque ahí lo que hay es indiferencia. Y ellos dicen que esa era la mentalidad de Sodoma y encuentran mucha información acerca de eso. Les digo, ahí está. La mentalidad de Sodoma era lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y hablan de personas indiferentes o que a veces, sí, que realmente no te preocupas por las necesidades de nadie, solamente estás concentrado en ti, en cómo a mí me vaya, lo que yo haga, si yo tengo o no tengo, pero en mí, no me fijo en nadie más. Y pues ahí no había solidaridad, ni generosidad, ni preocupación, ni nada. Había indiferencia. De hecho, encontré un escrito que dice, que habla precisamente acerca de eso, de la indiferencia y del mundo hoy en día. Dice, el mundo parece haberse convertido en una gran Sodoma y muchos miran con indiferencia, y muchos que miran con indiferencia cómo se hunde todo sin hacer nada. Se asemejan a estatus de sal envueltos en su apatía. Entonces habla del ser indiferentes, insensibles, apáticos, y pues bueno, de eso sí hay mucho hoy en día. Entonces, estábamos con las maneras en las que podemos practicar hoy en día la hospitalidad. Les digo, no es solamente que alguien se quede a dormir en tu casa, sino que es un concepto amplio y qué cosas podemos hacer. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a eso? Hay muchas, claro. Y a veces lo haces, pues no sé, ahorita se me estaba pensando que lo haces sin darte cuenta como algo natural de tu vida, el de ayudar, el servir, el dar, que pues así es nuestro Padre es bueno y nuestro Padre es bondadoso y son estas virtudes que tenemos pues, con nosotros. Pues sí, o sea, yo digo que así de repente puedes pagarle a una persona algo que va a pagar y que tú ves que la persona está necesitada y no puede, y si tú se la puedes pagar y una tú se la pagas y vas a sentir esa bendición, ¿verdad? Que digo, pues aquí no nos gustaría que nos hiciera, y más cuando estamos pasando por una necesidad grande. Yo creo que hay muchas formas de. Nosotros, por ejemplo, ahí en el local casi toda la gente tiene sus puertas cerradas con llave. Entonces, hay muchas personas, la verdad, que van con mucha necesidad, pues, a pedir, ¿verdad? Y se tocan la puerta, y pues casi pues, nadie lo abre. Y pues yo casi no la tengo cerrada, o sea, siempre llegan y pues ya cuando ya lo tengo adentro. Entonces,
Así es. Dice aquí que Sodoma fue destruida porque sus habitantes realizaban una de las prácticas más perversas del mundo antiguo, la de no ser hospitalarios. Dice, este no es un viejo precepto oriental, es una norma de enorme importancia para hoy. Nuestro mundo moderno no parece prestarle atención, basta con mirar a nuestro alrededor. Niños nacen cada día sin un hogar digno, sin talco ni pañales que los reciban. Ejércitos de ancianos duermen de noche en las calles, expuestos a la agresión de cualquiera que pase. Familias enteras revuelven la basura todos los días en busca de sobras de comida para llevar el estómago. Enfermos abandonados, inmigrantes humillados, desplazados de las guerras, sobreviven en condiciones inhumanas. Muros se levantan para que no pase la gente de países vecinos. Y dice, y la Biblia nos advierte que aquella ciudad indiferente e insolidaria desapareció de la escena ahogada en su propia maldad. Y también que la salvación del mundo llegará cuando volvamos a descubrir aquel principio oriental sagrado, que todos estamos de paso en este mundo, que todos somos peregrinos y que necesitamos de la hospitalidad de los demás. Con razón, Yeshua, cuando contó la parábola del juicio final, al enumerar las acciones que salvarán a la humanidad, dijo, porque cuando estuve de paso me diste hospitalidad. Bueno, es otra versión. Entonces, pues, esto es un tema muy importante en nuestra Haftará. Y recuerden, la Haftará siempre trata de centrarse no en las acciones del Eterno, porque en ese caso nos estaríamos centrando en los milagros, sino que la Haftará tiene el propósito de hablar de la respuesta de los seres humanos, de algo que nosotros tenemos que hacer. La estudiamos con el propósito de llevar a cabo una acción, una respuesta, de obedecer. Entonces, por eso no estamos hablando de los milagros grandiosos, ni de nada de esto, que fueron milagros muy impresionantes, pero aquí el punto es lo que ellos hacían, la forma en la que se comportaban, este tema de la bondad y de la generosidad, y obviamente otras virtudes que aprendemos también, como la fe y el shalom. Vamos a hacer otros comentarios, ya el tiempo está encima, pero importantes en el relato de la tsunamita. Ya se me perdió, ¿no? Pues vemos que también ella estaba en un escenario donde, pues ahora sí que ¿qué escenario más puede haber donde digas, pues aquí ya no hay nada que hacer que cuando alguien se muere, ¿no? Hasta hay un dicho, que todo tiene solución menos la muerte. Entonces, pues su hijo ya estaba muerto. ¿Y cuál debió haber sido la respuesta normal de ella? ¿Se muere el hijo? Ok, pues vamos a preparar funeral o a enterrarlo. Y no, vemos que ella, ante un escenario donde parece todo estar perdido, va y busca al profeta y se mantenía como que tranquila. Y esa es otra cosa que veía que tenían en común estas porciones, como el poder mantenerse tranquilo en una situación donde pues realmente todos tendríamos dificultad con estar tranquilos, como en el caso de Abraham. Decían que también él iba como que con fortaleza, con entereza a realizar el sacrificio de Isaac. Y pues la mujer también parece estar tranquila, la tsunamita, y cuando el esposo le pregunta pues por qué va a buscarla, ahí bueno, pueden cambiar las versiones, pero en hebreo dice nada más así shalom. Por eso yo creo que en las versiones dicen paz nada más. A ver, ¿cómo dice el verso 4? Estoy en el 5, ¿cuándo son los 4? 4:23. Dice, él pregunta, ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva ni chaval. Bueno, la parte donde dice, y ella respondió, paz, dicen unas versiones, ¿verdad? Ella respondió shalom.
Bueno, ahí ya está como que está bien. Bueno, esta también dice todo estará bien. Entonces, imagínense tener esa fortaleza y esa fe en medio de esa situación, esa seguridad sobrenatural que el Eterno le estaba dando de que todo estará bien, o estoy en shalom, estoy en paz y voy a ir a hacer esto que tengo que hacer. Y dice que incluso cuando llega con el profeta, dice que le pregunta, bueno, que manda a su siervo para que le pregunte, y en hebreo aparece como que le pregunta, shalom, shalom para tu esposo, shalom para tu hijo, y ella le responde, shalom. En hebreo así aparece el verso 26, donde dice, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? Y ella responde bien. Todavía ella no le dice al siervo, le está preguntando, ¿cómo está tu hijo? O hay shalom para tu hijo, y ella dice, shalom. Y luego ya ahora sí llega y bueno, le dice la situación, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que también aprendemos de estos personajes, la fe, además de la bondad, de la generosidad y de la hospitalidad, la fe, el mantenerse en shalom, en escenarios donde parece todo estar perdido, pues creer que el Eterno nos va a mostrar la respuesta, y tener esa confianza plena en que Él pues nos va a mostrar el propósito de esa situación y que podemos salir adelante también muchas veces de muchas situaciones. A veces no va a ser finalmente lo que nosotros queríamos, lo sabemos, pero en muchas otras ocasiones sí, el Eterno nos va a mostrar sus milagros y sus prodigios. Solamente es cuestión de confiar y de creer, porque el Eterno sigue siendo el mismo que llevó a cabo el milagro con Abraham y Sara, el mismo que vemos en estos milagros. El Eterno también obra milagrosamente para con sus hijos hoy en día. Basta muchas veces creer y confiar en lo que Él nos está diciendo. Y pues desafortunadamente muchas veces somos escépticos y no creemos lo que dice su palabra. Y así como Sara se rió y la mujer sonamita dijo, no me engañes, así nosotros también pues parece que a veces vemos promesas que el Eterno tiene para nosotros, y pues no creemos, o no creemos su palabra, o actuamos como si no confiáramos en lo que está escrito en su palabra en muchas situaciones. Entonces es otra cosa que aprendemos. Y bueno, ellos finalmente creyeron y el Eterno les mostró pues su poder a través de estos milagros. Y bueno, hermanos, pues ya se nos acabó el tiempo, pero estas son varias conexiones que podemos aprender de la Haftarah. Creo que son dos relatos muy impresionantes. A mí me gustó mucho estudiarlos, muchas cosas que aprender y que poner en práctica. No sé si alguien tenga un comentario antes de finalizar, algo que quieran comentar, alguien que se haya quedado con ganas de decir algo. Yo nada más ¿Sí? Estuve leyendo comentarios judíos que ellos piensan que la vida del profeta Abraham. Así es. Ah, sí. Ajá. Sí, sí, vi. El niño resucitaba por el profeta Jonás. Sí. O sea, ellos no sé si sea así, pero bueno. Sí, sí, vi que muchos coinciden en eso. Ajá, que fue el profeta yo. Bueno, pues eso es algo que está por ahí escrito. Ujú. Que se cree en la tradición judía. ¿Alguien más? Pues solamente, Tara, como dices tú, que esto se ha perdido, de la hospitalidad, a lo mejor por la misma maldad que hay. Pero, por ejemplo, yo todas estas semanas del huracán para acá he visto, por ejemplo, en Acapulco, que mucha gente sí está muy dura de corazón. Vemos cómo los noticieros cómo piden ayuda, que no tienen agua, y con el mismo gobierno no nos ha apoyado. Y a veces ya ni la gente, ya, porque somos duros ya. Entonces sí hay que seguirla practicando y siguiendo las necesidades que se dan. Estamos a veces diciendo, no, hombre, si estuvieran aquí las personas, pero pues estamos aquí en México, Guerrero, y como quieran, no tenemos, no nos damos el tiempo para poder apoyar. Sí hay que seguirlo practicando. Pero claro, el Eterno que nos dé esto, sí está difícil, no ser hospitalarios, la mayoría no tenemos esa práctica.
es que también uniendo puntos con el huracán y con Guerrero, es que también creo que también lo podemos identificar una especie de Sodoma y Gomorra, pero en el sentido de que, o por lo menos yo que hace tiempo que me encontré esta información en lo que sucede allá en Acapulco, que es una zona que hay mucha maldad, principalmente por el tema de secuestro de infantes. De hecho, hay libros expresando esta situación y mucha gente pues no hacía nada, ni siquiera el propio gobierno. Y ahorita, por así decirlo, es una especie de castigo divino a que se haya destruido la ciudad, porque está destruida, no hay ni siquiera forma de comunicarse. Y ahora lo que sucede, de que incluso el propio gobierno, que ya de por sí tiene muchos problemas con el tema de los créditos de parte de los bancos mundiales, el hecho de que no está recibiendo ayuda es de cierta manera como que, aparte de profético de todo lo que tiene que suceder antes de la llegada del Mashiach, pues no sabría cómo expresarlo. Es que como que también hay zonas no solamente en nuestro país, en general en el mundo, incluso naciones, que son duras de corazón y que también, sin saberlo a lo mejor, hemos practicado ese pecado de la poca hospitalidad. E incluso también cuando llegan los mensajeros con Lot, que incluso los propios habitantes querían, bueno, yo no sé qué quieren hacer con los mensajeros, pero no iba a ser algo bueno. Entonces creo que también en nuestros países tenemos que tener ese trabajo de esparcir la luz, de decirles que están mal, o sea, y que hemos pecado en contra, no solamente en contra de Dios, sino también de nuestro propio prójimo y nuestro propio hermano, porque incluso entre mismos habitantes de una misma nación nos herimos, por así decirlo. Bueno, hermanos, pues con esto vamos a concluir el día de hoy. Espero que hayan podido aprender algo, que podamos practicar el tener mejores relaciones con todos los que nos rodean, el estar siempre dispuestos a ser generosos, a ayudar a quien lo necesite. Bueno, creo que con eso nos quedamos el día de hoy. Espero realmente que hayan podido aprender algo. Nos vemos en la próxima semana. Las hermanas que estuvieron participando, hermana Sile y hermana Ketita y Claudita, creo que son las que vi por aquí.